Hola, muy buenas Explorers. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos una casa de familia en las costas de un balneario que está abandonada hace unos cuantos años ya. La construcción se ve bastante antigua. Tiene un enorme tanque de agua en la parte de atrás. Vemos bastantes árboles. Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. No olviden suscribirse, darle like, compartir para poder seguir trayendo estos videos y para que más gente nos pueda conocer también. Si lo desean, pueden hacer una donación por PayPal también para apoyarnos. Vamos a ver qué tiene esta casa aquí dentro, qué descubrimos. Es una gran casa, asentada en ladrillos. Miren nada más su frente, con su parte de arriba, con las características de esa época. Todo trabajado de frente, con esas molduras en forma cuadrada. Esta sería la entrada principal. Miren, los escalones serían de mármol. Solo nada más. El piso sería en baldosas de Portland. Permiso. Bien, ahí se puede apreciar el mármol de los escalones. Podemos ver aquí a la derecha, sería una de las primeras habitaciones, con un gran ventanal hacia el frente. El revoque ya no queda nada, aunque el techo parece que lo han cambiado. Se ha modernizado la parte del techo. Los tirantes se mantienen en buen estado. Y se puede apreciar la forma de los ladrillos arriba de las ventanas, en esa curva para mantener la estructura. Y aquí podemos ver una de las ventanas, que ya está en muy mal estado, pero aún se conserva un poco. Estos grandes ventanales. Aquí a la derecha tendríamos, aparentemente sería una especie de baño. Tendría un armario allí en el baño. Ya no queda mucho. Esta aquí sería la cocina, aparentemente. Allí vemos la campana para extracción del vapor. Y observen la vista que tendrían en la cocina. Unos largos ventanales. Que sí era bastante baja esta campana, que se puede apreciar. La altura no es mucho. Tengo que incluso agacharme un poco para poder tener una vista a la altura de la ventana. Con la vista al fondo, allí se puede ver que había un pequeño pozo o aljibe. Y esa sería la puerta para salir al fondo. Se puede apreciar lo que hubiera sido parte de la instalación eléctrica seguramente. Y también se ve la cañería de agua, como viene por ahí, dentro de la pared. Seguramente bajaría por allí, por la esquina. Aquí se ve la continuación aquí abajo, con caños de hierro, que pueden apreciar. O sea que es bastante antiguo esto. Y aquí sería la salida del agua para el fregadero, seguramente. Aquí tenemos una banderola de hierro. Iría por aquí. Incluso aquí podemos ver un escurridor de platos también. Y observen el ancho de la pared. Es bastante más ancho.
doble pared. Y aquí en la esquina se puede apreciar mejor estos grandes ladrillos de campo. Vamos a continuar por aquí. Esta gran sala. Ahí vemos que iría la cañería que mostramos anteriormente. Sería un gran salón que tendrían aquí, o una sala grande. Hacia el fondo. Y observen, esta sería la estufa. Observen el gran tamaño de esta estufa. Esa sería la base, donde iría la estufa. Y aquí subiría el caño. Y saldría por aquí. Vamos a seguir avanzando hacia la otra habitación que estaba a la izquierda. Hemos entrado por la derecha, ahora vamos hacia la izquierda. Aquí tenemos otra habitación. Observen, el techo está en muy buen estado porque claramente ha sido restaurado, no corresponde con la época de esta estructura. Aquí vemos la vista que tendría hacia el frente de la casa. Y aquí habría una segunda habitación más pequeña. Ahí podemos ver un vestigio de lo que sería el color blanco y azul, que sí es bastante alto el techo, otra característica de las casas de esa época. Y aquí tendríamos un baño. Aquí hay unas ventanas, pertenecerían a la parte del frente, o a la cocina de repente, puede ser también. Esta sería la banderola del baño. Ya le va quedando poco. Queda la jabonera, algunos azulejos aquí. Y este sería el desagüe de la ducha. Aquí iría el váter. Y aquí iría la pileta para lavarse las manos seguramente. Aquí también vemos una salida, o de repente iría aquí. Sí, aparentemente iría aquí la pileta. Sí, claramente sigo aquí. Esta es la salida del agua. Pero ya estaba muy derruido este baño. No nos queda casi nada de él. Y esta sería una pieza, una habitación más pequeña, seguramente para algún niño o algo. Un dormitorio un poco más pequeño, pero con un baño aparte. Y ahí podemos ver lo que sería un placard, o lo que queda de un placard embutido en la pared. Ahí pueden ver lo que sería para para colgar las prendas. Iría el palo o un caño de pared a pared para poder colgar las prendas. Ahí estaría el marco de la puerta. Vamos a continuar. Saliendo por el pasillo principal. Aquí pueden observar que aquí conserva aún el cielo raso de madera, de lambriz, aún se conserva. Y volvemos a entrar a la sala. Esta puerta está tapiada, pero conduciría a la primera habitación a mano izquierda que hemos entrado. Y aquí en la sala tenemos una entrada a otra habitación, aparentemente, sí. Claramente era un dormitorio. Tenemos su placard. Este está un poco más entero que el anterior. Y tenemos el baño.
Ahí podemos ver por ese agujero el baño de al lado. Ahí es donde estábamos hoy, en el baño de al lado. Y tendrían un baño al lado del otro, uno para cada habitación. Ahí pueden ver la salida del agua. Seguramente iría el lluvero ahí arriba, porque aquí abajo vemos el desagüe, que sería la parte de la ducha. Aquí iría el váter, la cisterna, y nos queda el soporte para el papel. Y aquí iría la pileta, de este lado. Ahí pueden ver las salidas de agua y el soporte para la pileta. Ahí tienen otra banderola con la vista hacia afuera. Aquí volveríamos a la habitación. Van a apreciar los ladrillos de campo y un poco de reboque va quedando ahí. Ya el tiempo ha hecho estragos aquí. Y esta sería la continuación del salón. Miren ahí el detalle de esta entrada. Esta arqueada está redondeada allí. Lindo detalle. Aquí tendríamos más habitaciones. Tenemos un pedazo de mueble y una ventana detrás. Hay una ventana. Y aquí tendríamos una puerta que conectaría a un baño más grande. Seguramente sería la habitación principal esta. Este baño es bastante más grande. Mantiene su mueble embutido en la pared, su pequeño, para donde iría el espejo, pequeño espejo. Sé que seguramente aquí iría la pileta. Por ahí estaría el váter. Ahí vamos a poner papel higiénico. Y aquí estaría la parte de la ducha. Pueden ver allí el escalón. Mantendría el agua adentro para que no se inundara el baño. Aquí iría la canilla. Y allí arriba tendría la salida para el lluvero. Pueden ver que el piso está lleno de escombros. Hay latas también, botellas. Se ve que han dado gente por aquí rompiendo esto. Han dejado mucho escombro en el piso. Aunque el piso aún está en buen estado. Se puedo mostrar aquí. El piso aún luce bien. Vamos a salir de nuevo. Por aquí. Continuaríamos lo que era la salida de la sala. Tendríamos otro placar en la pared aquí. Más grande que los otros, bastante más grande. Vemos que tendría estantes. Y aquí vemos dos ventanas arriba, su parte superior. No sé qué sería este ambiente. Pueden ver. Y aquí tendríamos otro baño. Ahí estaría la salida para el lluvero. Y ahí iría la canilla. Aquí pueden apreciar el desagüe. Está tapado. Ese sería el desagüe. Aquí iría la pileta. Y aquí iría el váter de repente. Sí, aquí iría el váter.
Y iríamos a lo que sería la última de las habitaciones. Y aquí se mantiene la estructura de lo que era el cielo raso. Pueden apreciar y pueden ver cómo el techo está bastante nuevo. Han cambiado el techo, seguramente sería de tejas antiguamente o chapas de zinc, y han puesto estas chapas de aluminio. Pero pueden observar que las paredes están muy... el revoque ya se ha caído. Y aquí tendrían un gran ventanal con vista hacia el fondo. Y allí tendrían un gran tanque de agua que abastecería la casa. Y sería otro placar. Aquí vemos unas cajas, unos restos de cajas. Y aquí ya iríamos de salida, entonces vamos a ver que nos encontramos en la parte de atrás. Observen aquí la puerta. Esta sería la puerta trasera que daría a la sala en donde se encuentra la estufa. Y aquí tendrían otra ventana también con vista al tanque, y ahí pueden observar que sería un aljibe que tendrían, o un pozo de agua. Aquí pueden ver lo que sería la antigua instalación eléctrica de hierro por dentro de la pared, y ahí irían los fusibles seguramente, todo en hierro, muy antiguo. Observen aquí este hueco que tendrían arriba de la puerta, seguramente pondrían algo ahí arriba. Y aquí iría una ventana, aparentemente. Y esto aquí seguramente era para juntar el agua del techo. Y un caño por aquí, todo por aquí, y de repente decantaría en eso que sería el aljibe, para poder tener agua de lluvia limpia. Esa era la cocina donde estábamos hoy. Aquí tendría un pequeño alero, porchecito, y aquí iría una lamparilla. Esta es la salida de la campana para sacar los vapores y el humo de la cocina. Y estas serían las ventanas de la cocina. Parte trasera de la casa sería esta. Y tenemos al lateral por allí. Aquí tenemos una especie de desagüe. Sería un desagüe para el baño que estaba allí. Ese que estaba ahí era un baño y ahí estaba el desagüe. Este sería el lateral entonces. Y vamos hacia la parte trasera de la casa. Miren esta pila de escombros. Han roto paredes y lo han tirado aquí. Y este sería el antiguo aljibe de la casa. Está lleno de cajas ahora y hay basura adentro. Aquí podemos ver restos de ladrillos. Y miren nada más el tamaño de estos ladrillos de campo. Miren mi mano y miren el ladrillo. Bastante más grande que mi mano. Y se colocaban justamente como están apilados, así, en cruz. Tenemos restos de piedras también. Seguramente pertenecían a la casa. Y tenemos un gran tanque de agua, que era el que abastecía a toda esta casa, seguramente.
Miren la altura que tiene y muy buena capacidad. Incluso vemos que en medio tiene otro pequeño tanque. Y ahí tienen el tanque en la parte superior, que sería el más grande de todos. Bastante impresionante este tanque de agua, la verdad. Muy, muy grande. Aquí tendrían lo que serían una especie de depósitos o galpones. Este lo han demolido ya. Pueden apreciar aquí el resto de los escombros de las paredes. Las paredes siguen aquí. Este sería un pequeño galpón. Se ven restos de chapas del techo. Y de ese galpón ya no queda nada. Solamente la base. Pero aquí al lado tenemos otro. Observen que ya está con peligro de derrumbe. Miren cómo está aquí en la esquina, a punto de caerse. Seguramente por eso han demolido el de al lado. A ver si podemos entrar aquí. Permiso. Que sería un depósito, seguramente. Guardarían herramientas o algo. O podría ser una habitación de huéspedes también. Aquí el techo ya está en peligro de caerse en cualquier momento. Observen el estado de la chapa. Y también los tirantes están muy podridos, muy apolillados ya. No sé si logran apreciar ahí. Y aquí tendríamos una ventana que aún conserva sus postigones. Sería una ventana ciega, cuando la cerraban no entraba ningún tipo de luz. Miren el sistema de traba que tenía aquí. Se logra apreciar ahí. Bien rústica. Para cerrar aquí el otro postigón, los dos juntos. Seguramente era un depósito, sí. Vamos a ver el resto aquí de una rueda de una carretilla. Restos de escombro, de techo. También un trozo de madera aquí. De un tirante aparentemente. Sí, un tirante puede ser, del techo. Ha caído allí. Ese trozo que falta ahí cayó aquí. Y por lo que se ve en el suelo, parece que no han utilizado para hacer algún tipo de material, hormigón. Y el suelo bastante bonito, miren la combinación de rojo y amarillo. Muy lindo. Saliendo aquí, continuando por el costado, vamos a cerrar la puerta como estaba. Vamos a dejar todo como estaba. Y vemos un galpón todavía más grande que este, a continuación. Las grandes banderolas en la parte superior. Y una división sería esto. Sería la puerta seguramente. Aquí sería la puerta de entrada. Y aquí iría seguramente un techo, un alero. Todo aquí largo. Y aquí sería la entrada. Seguramente guardarían algo aquí, debajo de estos techos. Aquí tenemos una puerta de acceso. Así podemos entrar. Eso, que sería un galpón. Tenemos un soporte. Serían unos clavos aquí. Colgarían algo ahí.
Y miren la dimensión de este galpón. Es realmente enorme. Dicen que era un galpón que pertenecía a un comercio que había al lado de la casa. Miren nada más el tamaño de este monstruo. El piso es de Portland y ya hay bastante vegetación dentro del mismo. El techo se ha caído o se ha volado. Aquí sí serían chapas de zinc. Aparentemente sí sería el techo original este, del galpón. Ahí tienen más banderolas. Y aquí sería la salida. O mejor dicho, la entrada. Entrarían maquinaria o los camiones para descargar la mercadería y organizar todo aquí. Aquí vemos restos de escombros, caños, varillas, piedras, y de todo un poco. Y en esta cadena seguramente era para asegurar el portón. Aseguraría el portón aquí. Aquí tenemos también para colgar algo. Y este era el galpón entonces, donde guardarían todas las cosas. En aquella pared tenemos un tablero aparentemente, que sería un tablero eléctrico de repente. Sí, aparentemente sí. Aquí tenemos otra ventana. Y esto sería un tablero eléctrico. Aquí se puede ver restos de instalaciones eléctricas que irían por dentro de la pared, y aquí seguramente estarían enchufes, las llaves. Y aquí vemos ductos que llevarían cables, todo por allí. Y observen la altura de esta maleza, este pasto que tenemos aquí. Ya la naturaleza se ha hecho de las suyas. Y aquí habría más enchufes o más llaves. Van a observar aquí restos de enchufes y llaves. Vamos a salir de este galpón. Ustedes pueden apreciar ahí la dimensión del mismo, bastante grande, bastante impresionante. Allí de fondo pueden ver el tanque de agua. Y aquí tendríamos otro galpón más. Y aquí sería otro más. Solo que este ya está totalmente derrumbado. Ya lo han tirado abajo. Solo quedan los restos de su base. Como pueden ver, solo queda el piso. Aquí podemos apreciar uno de los pilares de la esquina con sus hierros, bastante oxidado ya. Continuaría todo por aquí, este galpón. Incluso allí habría otro más. Si logran llegar a ver, si la cámara lo logra captar, ahí habría otro galpón más. Y por allí sería otro. Sé que habría bastantes galpones aquí. Sé que era un comercio que movía mucha mercadería. Y podemos apreciar el resto de otro de los pilares de estos galpones enormes. Incluso se puede ver la piedra que iban en la viga, en los cimientos. Seguramente ya tendría peligro de derrumbe y lo han demolido. Incluso el piso aquí está partido. Incluso hay restos de motores y chapas aquí. Capaz de repente sería también depósito para algún taller. Aquí vemos un motor. Sería el cárter donde va el aceite.
Y miren el motor. Este sería el motor. Bastante antiguo, se ve. O sea que auto pertenecería a este. Y este sería el último de los galpones. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Este tiene techo. Ahí tiene una ventana. Probablemente guardaban algo importante aquí. Ahí se ve que el portón se mantenía hasta hace poco. Aquí vemos una llave de luz bastante moderna. Incluso enciende. Wow, este galpón es enorme también. Miren nada más lo que tenemos allí. Qué joyas. Tenemos dos charretes, dos carruajes muy antiguos. Miren esto nada más, qué belleza. Este era el techo, o era descapotable. Esta era la capota. Qué belleza. Las ruedas de hierro y los rayos de madera. Esto es madera, señores. Aquí estaba el estribo. Las ruedas en madera con el borde en hierro. Miren, incluso mantiene su farol original. Qué antigüedad. Ahí dentro iría la vela o el artefacto luminario que lleva ahí. Ahí ven el otro estribo. Y allí atrás está el otro que tenía techo. Este sería descapotable entonces, sí, este tendría techo. Este sería para 2 caballos. Por el gran ancho que tiene. Pueden ver que este tiene aquí y este es más angosto. Este sería de 1 caballo. Pueden ver la parte del enganche, aunque ya está rota, pero se puede apreciar. Y este otro es más ancho. Cerren el techo. Tiene un asiento atrás y otro asiento adelante. Muy bonito y muy antiguo. La suspensión con elásticos, típica de esa época. Y las ruedas también en madera, con rayos de madera. Muy bonito, la verdad. Hemos encontrado una joya aquí, olvidada en el tiempo. Pues tenemos aquí restos de un baño moderno. Se ve que en algún momento estuvieron haciendo alguna reforma, pero no lograron culminar. Y este sería el último galpón. Después de allí ya volveríamos de nuevo al galpón principal que vimos hoy. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado esta exploración. Y no olviden suscribirse, darle like, compartir. Y también para que puedan llegar a otras personas y así puedan seguir compartiendo este contenido con todos. Les dejo un fuerte abrazo, un saludo para todos y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.